Listo, buenos días con todos. Vamos a comenzar con la clase de la semana 5. Voy a tomar lista, por favor, las personas que escuchen su nombre me ayudan contestando presente. Javier Aguilera, Presente, Inge, buenos días. Dani Carvajal, Presente, Inge, buenos días. Juan Changotaxi, Presente, ingeniero, buenos días. Carlos Cortés, Presente, Inge, buenos días. Luis Cuestas, Presente, Inge, buenos días. Alan Espinosa, Diego Galarza, Jonathan Guambo, Presente, ingeniero, buenos días. Ismael Iglion, Presente, Inge, buenos días. Fabricio Lincango, Roberto Melo, Presente, ingeniero, buen día. Freddy Merchan, Buenos días, ingeniero, presente. Brian Oñate, Presente, ingeniero, buenos días. Robinson Ordóñez, Presente, Inge, buenos días. Denis Ramírez, Buen día, Inge, presente. Alison Recalde, Buenos días, presente, Inge. Mauricio Suárez, Presente, Inge, buenos días. Yadira Suntaxi, Presente, Inge, buenos días. me falta Alan Espinosa y Diego Galarza. Alan Espinosa. Alan Espinosa. Diego Galarza. Diego Galarza. Listo. ¿Dónde está? Bueno, vamos a ver la clase de la semana 5. Cualquier consulta por audio, por chat, me la pueden hacer. Déjenme abrir el chat de paso para tenerlo aquí y estar viendo. Ya. La anterior clase vimos lo que son... Si estoy grabando la clase, ¿no? Ya. La anterior clase vimos lo que es la Constitución y los organismos y los artículos que tienen impacto en las telecomunicaciones. Ahora nos toca ver la evolución de las telecomunicaciones, cómo han ido evolucionando hasta tener los dos organismos que existen en la actualidad, lo que es el MINTEL, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, y el ARCOTEL, lo que es la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Entonces vamos a ver cómo ha ido evolucionando en los organismos de control en el país hasta tener los que existen en la actualidad. ¿Cuál va a ser el objetivo de la clase? Conocer la evolución de los organismos de regulación en el Ecuador e identificar sus diferentes funciones. Entonces vamos a ir viendo cómo han ido evolucionando y cuáles han sido las funciones que han tenido cada una de ellas. Y vamos a comenzar con uno de los primeros, por no decir el primer, organismo de rector de control de las telecomunicaciones, que es el Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones, IETEL. Este instituto fue creado en 1972. Su nombre es el Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones y sus siglas IETEL, se le conocía más como IETEL. Se constituye como un organismo adscrito al Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué quiere decir adscrito? Que está por debajo del Ministerio de Obras Públicas. Como pueden ver, en esa época las telecomunicaciones las relacionaban con obras públicas. No sé por qué, cuál sería la mentalidad de hacerlo así. Me imagino porque recién estaban naciendo aquí las telecomunicaciones, ¿no? O desarrollándose, digamos. Siendo su principal objetivo ejercer el control de las telecomunicaciones en el Ecuador. Como pueden ver, desde 1972 ya existe un organismo
que era, su objetivo era controlar las telecomunicaciones, y este era YETEL. En el mismo año se crea también como parte de YETEL la Dirección Nacional de Frecuencias. Entonces, YETEL, su estructura, bajo su estructura está la Dirección Nacional de Frecuencias, que era el organismo rector y operador de las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico. Entonces ya le ven la importancia del espectro radioeléctrico y la importancia que tiene para las telecomunicaciones. Entonces, se creó una dirección nacional que era el encargado de regir todo lo que es las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico. Pero YETEL no estaba estructuralmente solo constituida por la Dirección Nacional de Frecuencias, sino estaba también conformada por la empresa de Teléfonos Norte, que daban servicio de telefonía, y la empresa de Teléfonos Sur, que también daba para el sur del país lo que es telefonía. Y la Dirección Nacional de Frecuencias, que ya les comentaba, ¿no? Que es el rector en temas de telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico. Entonces, así era su estructura. Así estaba conformado YETEL. YETEL funcionó durante 20 años con el mismo funcionamiento hasta 1992. Desde 1972 hasta 1992. ¿Dónde? Operó, controló y reguló las telecomunicaciones y ofreció los servicios de telefonía fija local, telefonía nacional e internacional, telegrafía, aún tenía servicios de telegrafía, aunque ya en menor manera, y el alquiler de circuitos, lo que se conoce como conmutación de circuitos, esa tecnología anterior a la conmutación de paquetes, que no era otra para transmisiones de datos. Entonces, como pueden ver, duró o funcionó 20 años lo que es la YETEL, y en 1992 se dio una reestructuración del sector de las telecomunicaciones. Ya en 1992, el Congreso aprobó la Ley Especial de Telecomunicaciones, donde la ley aún mantenía por parte del gobierno el monopolio de todos los servicios de telecomunicaciones, pero a YETEL ya lo dejó de nombrar como un instituto, sino que ya se transformó en una empresa estatal de telecomunicaciones. Es una empresa estatal que iba a dar el tema de las telecomunicaciones. Entonces, de hacer un tema de telecomunicaciones, y era la encargada de dar servicios, ¿no? Los servicios de telefonía fija, telefonía fija, nacional, internacional, etc. En 1992. Pero en 1995 se hace una reforma a la ley y se crea lo que es la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada, donde se crean ya 3 organismos para el control, administración y regulación de las telecomunicaciones. Entonces, estos 3 organismos fueron los que operaron desde 1995 hasta el 2015. Entonces, ¿cuáles fueron estos organismos? Y es importante conocerlos. El Consejo Nacional de Telecomunicaciones, como el ente administrador y regulador de las telecomunicaciones, era el ente rector, para que se entienda, era el ente que representaba al Estado en temas de telecomunicaciones, el que generaba la política, las resoluciones y aceptaba todo lo referente al sector. La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, que se le conocía como SENATEL, era el ente encargado de ejecutar la política de telecomunicaciones, y la Superintendencia de Telecomunicaciones, que era la Supertel, que era el ente de control. La superintendencia era un ente sumamente técnico, ¿no es cierto?, que era el encargado de controlar las telecomunicaciones en el país. Entonces, para recordar cómo ha ido evolucionando, ¿no? En 1972 nació lo que es YETEL, adscrito al Ministerio de Obras Públicas. YETEL estaba conformado por la Dirección Nacional de Frecuencias y por las empresas de teléfonos Norte y Sur. De ahí, en 1995, se crea lo que es los 3 organismos fundamentales de control, administración y regulación de las telecomunicaciones, lo que es la CONATEL, SENATEL y Supertel hasta ahí. ¿Qué pasa en 1996? La empresa estatal de telecomunicaciones MTEL se transformó ya en una sociedad anónima. Y en 1997 se dividen en 2, ¿no? MTEL se transforma en Andinatel para dar servicios de telecomunicaciones en lo que es la sierra y oriente del país, y Pacifictel, lo que es la costa y la zona insular, ¿no? Se han de acordar a estas 2 empresas, Andinatel y Pacifictel. Entonces, es importante el tema de que se dividieron. ¿Qué pasó, no? Pacifictel era una empresa bien
con bastante corrupción, tenía bastantes pérdidas, a diferencia de Ondinatel, que era una empresa que daba bastantes recursos y generaba bastantes utilidades. Entonces, ¿qué hizo el expresidente Correa? ¿No es cierto? Las fusionó y es lo que tenemos actualmente como CNT. Antes había dos, que eran Ondinatel y Pacifitel, y el expresidente Correa las fusionó y creó lo que es CNT. Diego Galarza, déme un ratito, le pongo al señor Galarza. Ya está en la lista. Listo, entonces continuamos. Entonces, así es la evolución, para que vean cómo ha ido evolucionando las telecomunicaciones. Nació lo que es desde el YETEL. YETEL se transformó en MTEL. Se crearon 3 organismos fundamentales, lo que es CONATEL, CENATEL y SUPERTEL, lo que ahora es el ARCOTEL. Y se creó también, MTEL dejó de funcionar y se creó Ondinatel y Pacifitel y lo que conocemos ahora como CNT. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, antes de ir a ver las funciones de cada de estos organismos, las funciones que tenían. No sé si tienen alguna consulta, ¿todo claro? Sí, que está bastante claro. Ya, chévere. Cualquier consulta me la hacen saber, por favor. Y más aún que en esta semana hay cuestionario, entonces no hay foro, hay cuestionario y el cuestionario es sobre la clase de hoy día. Entonces, me hacen las preguntas nomás. Vamos a ver lo que es la CENATEL. La CENATEL se creó en 1995 en la Ley de Telecomunicaciones Reformada, lo que ya les había dicho. Se crea como la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, que era el ente encargado de la ejecución de la política de telecomunicaciones en el país, con domicilio en la ciudad de Quito. Para los que no conocían o para los que sí, la CENATEL estaba ubicada en la Diego de Almagro y República, donde ahora es la matriz del ARCOTEL. Ahí era ubicada la CENATEL. La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones estaba a cargo del Secretario Nacional de Telecomunicaciones, que era nombrado por el Presidente de la República y tenía dedicación exclusiva en sus funciones y era designado por 4 años. Entonces, cada gobierno, al inicio del gobierno, nombraba un secretario de la CENATEL y este duraba el mismo periodo del gobierno. ¿Qué más? El Secretario Nacional de Telecomunicaciones para su designación deberá reunir los requisitos de profesionalidad y experiencia que determinen en el reglamento de esta ley, ¿no? Que tenga experiencia en el sector de telecomunicaciones, más que todo. Pero vamos a ver las principales funciones de la CENATEL. ¿Por qué es importante revisar las funciones de la CENATEL, del CONATEL, de la SUPERTEL? Porque todas estas funciones fueron absorbidas con el ARCOTEL, en la gran mayoría. Hay algunas que las hace el MINTEL. Pero la CENATEL, el CONATEL y la SUPERTEL fue absorbido por el ARCOTEL y casi todas las funciones que vamos a revisar las tiene en la actualidad lo que es el ARCOTEL, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Vamos a ver, dice, ejercer la representación legal de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, cumplir y hacer cumplir las resoluciones del CONATEL. El CONATEL era un ente que estaba sobre la CENATEL y la SUPERTEL. El CONATEL era el encargado de aceptar y dar resoluciones de acuerdo a todos los informes que pasaba la CENATEL y la SUPERTEL. Entonces era un ente que estaba sobre estas dos instituciones. Ya lo vamos a revisar, sus funciones. Entonces, la CENATEL obviamente hacía cumplir las resoluciones que se realizaba el CONATEL. ¿Qué más? Ejercer la gestión y administración del espectro radioeléctrico. Esto es importante, ya vimos que el espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado y que hay que hacerlo su uso eficiente. Entonces, ¿quién era el que ejercía la gestión y administración del espectro radioeléctrico? La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. ¿Qué más? Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones y someterlo a consideración y aprobación del CONATEL. Todo tenía que pasar por la aprobación del CONATEL. Elaborar el plan de frecuencias y el uso del espectro radioeléctrico y ponerlo a consideración y aprobación del CONATEL, lo que ahorita se conoce como el Plan Nacional de Frecuencias. En esa época se conocía como el Plan de Frecuencias y el uso del espectro radioeléctrico, lo que es la atribución de frecuencias. ¿Qué frecuencias? Está atada a un servicio de telecomunicaciones o a un servicio de radiodifusión, ¿no es cierto? Entonces ahí, ¿quién elaboraba este plan? La CENATEL. Lo enviaba al CONATEL y el CONATEL aprobaba. Decía, si está correcto, aprobamos este plan y este plan entra a funcionar.
¿Qué más? Elaborar las normas de homologación, regulación y control de equipos y servicios de telecomunicaciones que serán conocidos y aprobadas por el CONATEL. Esto también es importante, la homologación de los equipos. Aquí en el país, todos los equipos de telecomunicaciones que entren a operar en redes de telecomunicaciones tienen que ser homologados, tienen que tener una certificación. Si no son certificados o no son homologados, no pueden entrar a operar en la red. Lo que pasa con los teléfonos celulares que no son homologados, ¿no es cierto? Si no están homologados, el teléfono celular no puede entrar a operar en la red y es los mensajes que llegan que su teléfono no está homologado, tiene 30 días para homologarlo, dejará de funcionar. Entonces, con los celulares pasa lo mismo. Entonces, todo, hasta un router, una antena, todo tiene que venir homologado por, o tener el certificado de homologación por parte de, en esa época de la Senatel, en la actualidad del Arcotel, que ya lo vamos a ver. ¿Qué más? Conocer los pliegos tarifarios de los servicios de telecomunicaciones abiertos a la correspondencia pública propuestos por los operadores y presentar el correspondiente informe al CONATEL. Yo les mencionaba que la Constitución dice que el Estado velará por los servicios públicos para tener tarifas equitativas, pero yo les decía que en la realidad no pasa eso, sino que lo que pasa es la oferta y la demanda y el mercado. Y salió una pregunta en otro paralelo del estudiante que decía, pero Inge, antes valía $1 por minuto los celulares y ahora vale 1 centavo el minuto en los celulares. Debe haber que el gobierno les impuso que ahora valga un centavo el minuto. Entonces yo le decía, no es así. ¿Alguno de ustedes sabe por qué antes valía $1 y ahora vale 1 centavo el minuto? Bueno, no digamos 1 centavo, pero vale, entre misma operadora, si llamo Claro a Claro, vale 1 centavo. Entonces, ¿sabe alguien por qué es eso? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué antes valía $1 y ahora vale 1 centavo? ¿Nadie? No, Inge, tal vez porque recién estaba llegando esa tecnología y ahí tenía algún costo elevado. Tal vez, yo sí tengo esa idea. Ya. No, no va por ahí, ya les voy a explicar, déjenme abrir acá. Pero el chico decía que el gobierno era el que le imponía que valga 1 centavo, y no es verdad, porque hemos dicho de la oferta y la demanda. Entonces les voy a explicar. Sí están viendo la página en blanco, ¿no? Sí, Inge. Por los convenios de la CITEL, ¿no? Les voy a explicar por qué. No. Vamos a explicarles. Esta es la línea del tiempo. Y esto es la demanda o los usuarios. Entonces, cuando recién llegó la telefonía móvil en el país, por el 1995 y en esa época, así fue el crecimiento de la demanda de la telefonía móvil. Llegó, subió hasta los 2000 y 2010 ya comenzó así a aplanarse, 2010, 2015, 2017 comenzó ya hacia abajo. Estamos 2020 por aquí. Esto pasó con la telefonía móvil. ¿Qué pasó aquí, no es cierto? En estas demandas. Aquí teníamos un gran número de demandas y se veía el crecimiento aún, ¿no? Toda esta curva se veía el crecimiento. Entonces aquí valía $1 el minuto. ¿Qué pasa en la actualidad? Ya los operadores móviles, al igual que entraron aquí la telefonía, vieron que el servicio que comenzó a crecer ya no era la telefonía fija, sino los datos. Entonces, cuando ellos ya vieron que comenzó a decrecer el tema de la telefonía fija, y si ponemos más acá, sí, aquí vieron que ya comenzó a decrecer, aquí ya valió 1 centavo el minuto. Ellos ya vieron que el negocio ya no estaba en lo que es la telefonía fija, en la telefonía móvil, sino el negocio estaba acá. Este es el negocio de las operadoras móviles. Entonces, esto es por eso que ahora nos ofrecen el plan familia, el plan llama a 4 familias gratis, llama acá, que
minutos, que mensajes ilimitados, que SMS ilimitados, que el minuto ahora vale 1 centavo entre operadoras. Y antes, cuando tenían la mayor demanda, entonces ahí sí valía $1. Pero ya esto se estancó. ¿Por qué se estancó? Porque nació lo que es la telefonía o los datos. Los datos. Entonces aquí es el negocio. Aplicaciones. Este es el negocio ahora. Este es el negocio para las operadoras. Esto ya no es negocio. Esto ya se estancó ya. Entonces, eso es. ¿Qué en pocas? La oferta y la demanda y el mercado. No sé si se entendió. Sí, Inge, bastante. Entonces, es así como funcionaba y lo que se les dice lo que se les está explicando. Y aprovechando porque un compañero me dijo que el Estado es el que le pone 1 centavo. Eso es mentira. Entonces, no vamos a seguir viendo acá. Continuemos. Entonces, ¿qué más? Ya hablamos de los pliegos tarifarios, ¿no es cierto? Suscribir los contratos de concesión para la explotación de servicios de telecomunicaciones y autorizados por el CONATEL. Entonces, ¿quién autorizaba? El CONATEL. El CONATEL autorizaba las concesiones de los servicios de telecomunicaciones, ¿no? Sea un servicio de televisión bajo suscripción, sea un servicio de internet, sea un servicio del espectro radioeléctrico, un servicio de telefonía fija, telefonía móvil, autorizaba el CONATEL, pero ¿quién suscribía, quién firmaba y realizaba el contrato? Era la Senatel. De igual forma, lo que les decía, ¿no? Los suscribía también en el tema de la concesión del espectro radioeléctrico. Entonces, suscribía previa autorización del CONATEL. ¿Qué más? Otorgar la autorización necesaria para la interconexión de redes. Esto también es importante, el tema de interconexión. CNT tiene que conectarse con etapa para estar interconectados. Movistar con CNT, Claro con Movistar, etcétera, con todos entre todos. Entonces, esas interconexiones se llama interconexión de redes públicas y hay que tener una autorización. Y vamos a ver nosotros la normativa de interconexión, donde dice que la red debe ser neutra, de libre acceso, que no haya problemas de interconexión, que no se utilicen protocolos propietarios, etcétera. Eso vamos a revisar. Pero en esa época, ¿quién era el encargado? Las funciones de autorizar estas interconexiones, la Senatel. De ahí viene algunos temas administrativos. Presentar para aprobación del CONATEL el plan de trabajo y la proforma presupuestaria. Presentar para la aprobación del CONATEL el informe de labores de la Senatel, así como sus estados financieros, otro tema administrativo. Resolver los asuntos relativos a la administración general de la Senatel, también otro administrativo, y aquí uno importante. Dice, promover la investigación científica y tecnológica en el campo de las telecomunicaciones, ¿no? Nuevas tecnologías que salían, promovían las nuevas tecnologías en el país. Freddy Merchan levantó la mano. Sí, que quería hacer una pregunta. Claro, dígame. Con respecto a lo que usted mencionó de que hemos pasado de los minutos a los datos, claro, es verdad, hoy en día hacemos las videollamadas, pero ¿cuáles nomás serían las causas para que, porque cuando uno se hace una videollamada, a veces, dependiendo del sector, hay fluidez y no, es decir, se comienza a recortar la llamada, no hay una buena calidad de imagen, ¿qué influye allí? Bueno, les voy a explicar aquí voy a hacer a través del grafiquito. Aunque eso ya es más técnico, pero voy a explicarles. ¿Cuál es el protocolo que utiliza la videollamada? Ay, no sale. Bueno, voy a explicarles. Aquí está UDP, ¿no es cierto? Ahí contestaron. VoIP y UDP. Aquí está la antenita, ¿no es cierto? Si esto es 4G, yo estoy aquí con mi teléfono. Si entiendo que es videollamada por teléfono móvil. ¿Tu pregunta es por telefonía móvil o cualquier red? Cualquier red. Ya, cualquier red. Ustedes saben que las redes de videollamada ya no es el protocolo que utilizan para para las videollamadas y las comunicaciones por telefonía y videoconferencia. El protocolo que utilizan es la pila de TCP/IP, donde está la capa de internet, perdón, la capa física, la capa de internet, la capa de transporte y la capa de
aplicación. Esto es lo que utiliza para videollamada, es totalmente una tecnología diferente. Entonces, si hablamos de cualquier red, ¿cómo funciona, no es cierto? ¿Por qué es la calidad? Porque ya, yo pensaba que me preguntabas de telefonía, pero entonces ya es de cualquier red, entonces déjame explicar para cualquier red. Dame un momentito. Ay, ya se borró todo esto. Déjame borrarle. Que no me permite. Déjame ver si puedo abrir uno nuevo. Ay, algo pasó. Ya, ahí está. Entonces, la telefonía funciona, ¿no es cierto? Yo tengo aquí mi medio de transmisión y aquí tengo mi receptor, ¿no es cierto? Aquí tengo mi receptor y aquí tengo mi emisor o lo que sea, ¿no es cierto? Aquí tengo el transmisor y el receptor. Y puede ser de dos vías, la comunicación puede ser de ambas vías. ¿Cuál es el medio que utilizan aquí ya para la videoconferencia y para la telefonía IP a través de los datos? Es el protocolo, la pila de protocolos TCP/IP. Pero ¿cuál es el protocolo que se utiliza para videoconferencia? Y eso se utiliza el UDP. ¿Por qué el UDP? Utiliza UDP porque es en tiempo real. ¿Qué pasa con UDP? UDP no es orientado a conexión. Entonces, si aquí en una transmisión, estoy enviando aquí paquetes, ¿no es cierto? Yo envío aquí paquetes. En una transmisión, yo en UDP nunca espero la confirmación. Si se perdió los paquetes, aquí se perdió este paquete, yo aquí esto se perdió y ya no veo. Igual pasa con la videoconferencia y los audios. Al contrario que el TCP, necesito yo el ACK, ¿no es cierto? El ACK. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se ve bien? Si yo tengo un plan de 10 megas, tengo un plan de 2 megas, ¿no es cierto? Tengo un plan, pongamos un plan de 2 megas. Y yo en mi red estoy saturando, yo tengo mi red, ¿no es cierto? Estoy saturando aquí. Yo en mi casa, para ponerte el ejemplo, ¿no? Yo tengo 2 megas. Y yo en mi casa estoy conectado. No solo mi equipo de videoconferencia, están mis hijos, están en Netflix. Mi hija está en YouTube. Mi esposa está oyendo música por través de su celular por internet. Y ahí está, ¿no es cierto? Aquí está 1,5. Entonces a la videoconferencia, cuando tú haces videoconferencia, solo le queda esto. ¿Qué le va a quedar? 500K. Inge, disculpe que le interrumpa. Así es como funciona. ¿Y qué pasa? Se satura y se ve distorsionado. Eso es como, esto se llama, esto es ya más de redes, ¿no? Esto es TCP/IP. Sí, pero ¿qué pasa cuando en las dichosas ofertas de que dicen solo activa internet ilimitado por $1, que son las promociones que ofrecen hoy en día? ¿Qué pasa allí ¿Pero en con qué esto? tecnología? Por eso te preguntaba, ¿en qué tecnología? Diga, en Claro o en Pero Movistar. celular me estás Sí, en hablando. los celulares, sí. En la móvil, ya. Esto, así es como funciona esto de aquí. Ya. Les pregunto, una consulta, voy acabando este tema porque me traigo. ¿Por qué se oye mejor el audio que yo grabo? Yo grabo un audio por WhatsApp y el audio le he oído nítido. ¿Por qué cuando hago una llamada por WhatsApp escucho a veces entrecortado? ¿Por qué será? ¿Alguien sabe por qué pasa eso técnicamente? Esta es la respuesta. El audio que yo grabo aplastando el botoncito utiliza TCP. Y el audio que utilizo para la llamada es UDP. Entonces, esa es la respuesta. Ahora voy a explicar el otro. Esto debieron ver en redes, por si acaso. Entonces, el otro, ¿por qué pasa esto así, no es cierto? El otro, ¿por qué pasa en cambio con la telefonía móvil? Me dicen radio limitada, ¿no es cierto? No sé si ustedes han notado que en el parte de arriba del teléfono sabe salir GSM, sabe salir UMTS, sabe salir LTE, ¿no es cierto? Y antes de aquí estaba el HTS. Bueno, no está bien escrito.
Cada una de estas tecnologías es 2G, 3G, 3.5G y el 4G. Cada uno tiene un ancho de banda que tiene aquí la antena hacia acá. Si vamos viendo desde el UMTS, el ancho de banda estaba alrededor de los megas. Si yo tengo una tecnología que aún veo en mi teléfono, un UMTS, tengo internet, pero la capacidad de la torre de la transmisión no va a pasar de los 10 megas. ¿Qué pasa en la actualidad el LTE, el 4G? Y aquí yo ya puedo tener más de 100 megas por nodo. Primera cosa, ¿no es cierto? Ya tengo más de 100 megas Mbps. Con el 5G yo ya puedo tener hasta gigas de información. Primera cosa. ¿Qué influye? El tema de capacidad de la tecnología. Primera situación. Influye mucho el tema de la capacidad. ¿Qué pasa ahorita que todos estamos en las casas? ¿Qué pasa en la actualidad? Hay N números conectados a las torres, pues. Todos estamos en las casas. Todos estamos ahorita conectados. Aquí hay N número de conexiones. ¿Qué hace eso? Que el tráfico, como era antes de aquí en mi antenita que yo estoy en mi barrio, ahora le saturé y le hice una raya. Le congestioné y le saturé. Esto pasa en la actualidad y esto pasa ahorita que todo el mundo está por el coronavirus y congestionado, le saturé. Si yo tengo 100 megas por antenita que me va a dar el 4G donde yo estoy conectado, y en mi barrio hay 100 personas, quiere decir que a cada persona le queda 1 mega. Entonces yo voy a tener 1 mega para jugar mis juegos en mi celular, para que mis hijos jueguen, para que todos los que se conecten, y realmente puede ser que me quede hasta menos. Entonces, ¿qué se ha creado? Congestión. Entonces, ¿de qué depende? De la tecnología, ¿no? Porque puede ser que aún me esté conectando en HRCP, creo que es. Se me fue el nombre ahorita. O pueda que ya esté utilizando el 4G. Pero ¿qué pasa ahorita? Todo el mundo está en sus casas y todo el mundo está utilizando el Internet. Le satura. HCPA. Hay el HCPA y el HCPA Plus, el más, el 3.9. Esas son las tecnologías. Entonces, eso pasa. Y esto también es TCP/IP. ¿Sí? ¿Contesté tu pregunta? Sí, gracias. ¿Algo más? Si no, ya borro. Bueno, eso es lo que pasa en la actualidad, ¿no? Por eso ahorita estamos saturando, porque todo el mundo estamos utilizando el Internet en las casas, por el teletrabajo. Entonces ahí tienen que abrir más capacidad lo que es los proveedores. Bueno, pero veamos, ya nos salimos del marco regulatorio y nos pasamos a la parte técnica. Listo, entonces eso es con respecto a la Cenatel. Vamos a ver ahora lo que es la Supertel, ¿no es cierto? La Supertel era el ente encargado de controlar las telecomunicaciones. Se creó la Superintendencia de Telecomunicaciones que tendrá su domicilio en la ciudad de Quito para el ejercicio de sus funciones asignadas a ella en la que presente la ley. Para los que conocían la Supertel, su matriz estaba ubicada en la 9 de octubre y Berlín, donde fue por el Colegio Dillon. Ahí era la matriz, ahora es una oficina del Arcotel, no es ya la matriz, ahí es una oficina, está gran parte de la parte técnica de la Supertel, del Arcotel. ¿Qué más? La superintendencia estaba dirigido por un superintendente nombrado por el Congreso Nacional para un periodo de 4 años y una terna enviada por el presidente de la República. En causa de ausencia definitiva del titular, se designa un nuevo superintendente que durará en sus funciones hasta contemplar el periodo anterior. Los requisitos para ser designado superintendente constará en el reglamento respectivo. Entonces, ya no lo nombraba directamente el superintendente, lo nombraba el presidente, sino el presidente mandaba una terna y de la terna el Congreso lo elegía, porque es importante el tema del control de las telecomunicaciones, ¿no? La Supertel era uno de los entes que tenía más cobertura a nivel nacional. Es decir, tenía zonales y actualmente el Arcotel lo tiene zonales, ¿no? Para lo que es Manta, Guayas, la parte de Babura, la parte de Cotopaxi, etcétera, todo eso, ¿no? Chimborazo, etcétera. Porque en cada lugar hay una radio, hay un proveedor de servicios de telecomunicaciones y se necesita controlar, ¿no? Entonces los ingenieros de telecomunicaciones, los ingenieros de la Supertel son ingenieros de campo que van y
verifican todo el tema que estén de acuerdo a los contratos de concesión que tiene cada proveedor o cada prestador de servicios de telecomunicaciones. ¿Cuáles eran las funciones? Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del CONATEL. Obviamente, les dije, el CONATEL está sobre sobre la Supertel y la Senatel. El CONATEL, Supertel y Senatel ya no existen, por si acaso. Vuelvo y repito, no existen. Ahora existe solo el ARCOTEL. El control y monitoreo del espectro radioeléctrico, esto es importante, ¿no? La Supertel tiene tecnología, compra tecnología, tienen sus equipos, los dry test, que son unos carros que tienen las antenas y van viendo, monitoreando. También tienen unos analizadores de espectro móviles para hacer el tema de control del espectro radioeléctrico, para ver que todo, primero que las operadoras que tienen título habilitante estén operando dentro del contrato de concesión y dentro del estudio de ingeniería que presentaron. Y también para que ver las temas de estaciones piratas, ¿no? Como las radios piratas que también existen en el país. Creo que en este año salió una en Cuenca, que salió en las noticias. ¿Qué digo? En Cayambe. ¿Qué más? El control de los operadores que exploten servicios de telecomunicaciones. También lo que son ISPs, telefonía fija, telefonía móvil. Controlan que estén dentro de los parámetros que están dentro de los contratos de concesión. Supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión para la explotación de servicios de telecomunicaciones, lo que ya les había mencionado. Supervisar el cumplimiento de las normas de homologación y regulación que aprueba el CONATEL. ¿Cómo supervisaban, no? Hacen inspecciones a las estaciones, a los data centers, a los equipos, y ven que los equipos que estén ahí sean equipos homologados por el ARCOTEL. Todo equipo que tenga que entrar a operar aquí en el país tiene que ser homologado. Controlar la correcta aplicación de los pliegos tarifarios aprobados por el CONATEL, lo que hablamos de tarifas. Controlar el mercado de las telecomunicaciones se desarrolle dentro de un marco de libre competencia, hablábamos de la oferta y la demanda. Juzgar a las personas naturales y jurídicas que incurran en infracciones señaladas en esta ley y ampliar las sanciones en los casos que corresponden. Este también es importante, ¿no? Levanta procesos administrativos y los juzgan, ¿no? Realizan infracciones, ¿no? Las realizaba la Supertel, un ejemplo, ¿no? Aquí antes la empresa se llamaba Ecuador Telecom, lo que ahora es Claro Fijo. Claro, ahora es Claro, no solo, pero era Claro Fijo, lo que da los servicios Triple Play. Aquí en Quito, el Ecuador Telecom comenzó a darte el servicio de televisión por cable, por HFC, sin autorización, sin el título habilitante. Entonces, ¿qué fue? Fue el ARCOTEL, fue la Supertel en ese momento, entró al data center y clausuró todos los racks que daban televisión fija. Entonces, pusieron candados, pusieron mallas, pusieron todo, no podrían dar y incurrieron en una sanción económica. Entonces, eran los encargados. De igual forma para diferentes tipos de servicios de telecomunicaciones. En la Ley de Telecomunicaciones reformada en 1995, ya hemos visto, ¿no? En 1995 se creó el CONATEL, Senatel y la Supertel. En 1995, de igual forma, se creó el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, que era el ente de administrar y regular las telecomunicaciones en el país. En otras palabras, era el que generaba la política de telecomunicaciones en el país, la política del gobierno en telecomunicaciones. Él administraba y regulaba, él aprobaba todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones. El Consejo Nacional de Telecomunicaciones tenía la representación del Estado para ejercer a su nombre las funciones de administración y regulación de los servicios de telecomunicaciones y frente a lo que es la UIT. Entonces, antes, ¿quién iba a la ITU? En representación del Estado, el CONATEL. ¿Quién va actualmente hacia la UIT? ¿Quién va actualmente hacia la UIT? ¿Quién es el organismo que va hacia la UIT actualmente? Ya vimos cuando revisamos la UIT, vimos que ¿quién es el que va hacia la UIT? ¿Se acuerdan que vimos? En ese momento iba la CONATEL, el Ministerio de Telecomunicaciones, bien, lo que dice el compañero Brian Muñate. El Ministerio de Telecomunicaciones es el que va actualmente, o el MINTEL, en representación al Estado. Antes iba el CONATEL, entonces, vean, no todas las funciones pasaron al ARCOTEL. Sesionaba ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando lo convoca el presidente a solicitud de sus miembros. Sus resoluciones se adoptaban por mayoría de votos. Entonces, era un grupo que estaba conformado por varios representantes del gobierno, de varias instituciones, estaba conformado. Pero ¿cuál era su principal función?
aprobar todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Si una radio, y este ejemplo creo que es bien didáctico, una radio quiere tener una concesión para operar la radio, ¿no es cierto? Entonces tiene que hacer el estudio de ingeniería, tiene que hacer 3 documentos principales, el estudio, la parte jurídica, la parte técnica y la parte financiera. En la parte técnica está el estudio de ingeniería. En el estudio de ingeniería, la radio va a presentar: yo voy a cubrir esta zona, este es mi patrón de radiación, estos son mis niveles de intensidad de campo eléctrico y magnético, estos son mis equipos, estas son las marcas de mis equipos y este es mi mapa de cobertura. Básicamente tiene eso y tiene todos los parámetros técnicos. Eso lo mandaba a la Supertel, a la Superintendencia de Telecomunicaciones. Entonces la Supertel, ente encargado, técnicamente analizaba, veía todos los documentos presentados y realizaba un informe técnico donde decía si es factible que se le dé la concesión o el título habilitante o la concesión del espectro radioeléctrico. Entonces, ¿a dónde mandaba? El CONATEL. El CONATEL analizaba y aprobaba y decía ya, de acuerdo a lo que dice la Supertel, es aplicable para tener una concesión, se le va a dar la concesión por tal tiempo. Entonces autorizaba. ¿Y quién suscribía finalmente? Era la Senatel. Entonces la Senatel suscribía el contrato de concesión. Entonces es así el proceso que tienen para tener una concesión. Entonces esto es importante que entiendan porque esto no está en las láminas. Entonces esto es lo que yo les estoy explicando. Si tienen alguna duda, me la hacen saber. Entre las funciones del CONATEL, dictar las políticas del Estado en relación de las telecomunicaciones. Tenía las representaciones del Estado en el sector de las telecomunicaciones. Aprobaba el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones. Como pueden ver, todo aprobaba, entonces se reunían una vez al mes. Aprobaba el Plan de Frecuencias y el uso del espectro radioeléctrico, lo que se conoce ahorita como el Plan Nacional de Frecuencias. Aprobaba las normas de homologación. Aprobaba los pliegos tarifarios de servicios de telecomunicaciones abiertos. Entonces, los pliegos tarifarios, etcétera, ¿no? Establecían términos, condiciones y plazos para otorgar las concesiones y autorizaciones del uso de frecuencia, así como la autorización de la explotación de servicios finales para portadores de telecomunicación. Lo que les decía, ¿no? El tema de concesiones, aprobaban, de acuerdo al informe que mandaba la Supertel, aprobaba, daba los términos y los plazos, y eso lo suscribía en un contrato la Senatel, para autorizaciones de servicios de telecomunicaciones como para el uso del espectro radioeléctrico. Como pueden ver, este ente era más el ente rector, ¿no? Este regía las telecomunicaciones y aprobaba de acuerdo a los informes que pasaban tanto la Senatel como la Supertel. Y ahí actualmente existen algunas resoluciones que existen y siguen vigentes, ¿no? Vimos la de las radiaciones no ionizantes. Es una resolución del CONATEL que ya no existe, pero la resolución sigue vigente. Vamos a ver la resolución para el cobro de tarifas por el uso del espectro radioeléctrico. Es antiguísima y aún sigue vigente esa resolución para el tema de cobro de tarifas para el uso del espectro radioeléctrico. Entonces, hay algunas normas que siguen vigentes ya de años, ¿no? Que no se ha cambiado. Entonces, se preguntarán, entonces, una sola vez aprobaron esos planes y nada más. No, porque siempre salían cosas nuevas, ¿no? Normas técnicas, aprobaron también las normas técnicas de televisión abierta, de televisión fija, los temas de concesión a cada rato. Entonces, sí se reunían una vez al mes y sí tenían de qué aprobar o qué trabajar. ¿Qué más? Autorizaba la Senatel la suscripción de los contratos de concesión para la explotación de los servicios, lo que ya les expliqué. Autorizaba la Senatel los contratos para el espectro radioeléctrico, ¿no? Uno es los servicios de telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico. Expedir los reglamentos necesarios para el tema de las interconexiones, todo de la normativa técnica. El tema de las interconexiones es importante, porque, como ustedes saben, vamos a ver también la normativa de interconexión. El tema de interconexión, para el tema de que CNT y Etapa o CNT y Claro estén interconectados en tema de telefonía, tiene que haber un tema de interconexión donde sea una red neutra, una red libre y que no tengan con protocolos propietarios, porque tienen que interconectarse. Si uno tiene un protocolo propietario, no van a poder interconectarse entre sí. Eso se llama la neutralidad de la red. Entonces ahí esos reglamentos expedían lo que es del CONATEL y ahorita hay otra norma que lo vamos a estudiar más adelante.
Promover la investigación científica y tecnológica en el área de las telecomunicaciones. Esto es importante, ¿no? Ya promovían lo que es la investigación científica para nuevas tecnologías en el país. Expedir los reglamentos operativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Vamos a ver otro organismo que se denomina el CONARTEL. Uno es el CONATEL y otro es el CONARTEL. El CONARTEL, su nombre es el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión. Era un organismo autónomo de derecho público con personería jurídica en sede en la ciudad de Quito. ¿Cuál era su función? La función del CONARTEL era responsable de regular, otorgar y autorizar los medios, sistemas y servicios de telecomunicación y televisión en todo el territorio nacional. Entonces, pregunto, ¿no? Aquí dice que el CONARTEL era el encargado de regular, otorgar y autorizar todo lo que son televisión y radio. ¿Por qué tenían que presentar al CONARTEL permiso para la concesión? ¿Por qué, Senria? Si aquí dice que el CONARTEL autorizaba y otorgaba y regulaba todo el tema de radio y televisión. ¿Por qué también tendrían que presentar a la Supertel y al CONATEL? ¿Hacían lo mismo? ¿No hacían lo mismo? ¿Por qué? ¿Quién me puede contestar? Ya les expliqué que una radio tiene que hacer todo el proceso, ¿no? Para tener una concesión. Porque el CONATEL era la parte legal, ¿no? Aquí también es parte legal, ¿no? Tienen que, aquí dice regular, otorgar, autorizar a los medios y sistemas de servicios de radiodifusión y televisión. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué será? CONATEL era el ente rector. Era el ente rector, pero ¿por qué necesitaba dos autorizaciones? ¿Por qué una del CONATEL y por qué necesitaba otra autorización del CONARTEL? Necesitaba dos autorizaciones. ¿Por qué? ¿Qué concesión pedía una radio al CONATEL? ¿Qué concesión pedía? ¿De qué servicio? ¿Qué concesión pedía, mejor dicho? ¿Qué pedía el CONATEL? Para ver si se entendió. ¿Qué le pedía el CONATEL? Si yo hago el estudio de ingeniería, ya el estudio de ingeniería todo, ¿no es cierto? ¿Para qué hago el CONATEL? ¿Para qué? Le entregaba la frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, el CONATEL era por el uso del espectro radioeléctrico. Una radio, una tele necesita el uso del espectro radioeléctrico. ¿Y quién era el que controlaba el espectro radioeléctrico? Era la Supertel, la Senatel y el CONATEL, ¿no? Los tres eran los entes encargados. Entonces, una radio necesita una concesión para usar el espectro radioeléctrico. Entonces tenían que hacer un proceso técnico, todo lo que era técnico hacia el CONATEL, y a la parte para el funcionamiento de la televisión y radio, el CONATEL, el tema de contenidos, el tema de la programación, de todo lo que es contenidos, el medio de comunicación como tal, tenían que hacerlo al CONARTEL. El CONATEL no le autorizaba para que sea televisión o radio, sino la CONARTEL le decía, ya tú eres televisión, pero tienes que cumplir todas las normativas técnicas que emite la CONATEL y la Supertel. Entonces, esas son dos cosas diferentes. Por eso yo les decía, es importante diferenciar lo que es telecomunicaciones y espectro radioeléctrico con lo que es radiodifusión, que es televisión y radio. Y en la ley también hay dos. Hay la ley de telecomunicaciones y hay la ley de comunicación, donde está el tema de comunicaciones, ¿no? Para que se entienda, ¿no es cierto? Para que ponerles un ejemplo, lo que existía antes, el CERCOP, el que, no es el CERCOP, la SECOM, que controlaba los medios públicos. Controlaban los medios públicos con el contenido y todo eso. Son dos temas totalmente distintos, por eso siempre les recalco. Un ingeniero debe diferenciar entre lo que es telecomunicaciones y lo que es radiodifusión o comunicación. ¿Claro hasta ahí?
Listo. Entonces vamos a ver lo que es el CONARTEL. Bueno, seguimos, ¿no? Ya en el 2009, me adelanto un poquito, el expresidente Correa, mediante decreto ejecutivo, crea el Ministerio de Telecomunicaciones y la Sociedad de Información, lo que es el MINTEL, y mediante decreto también fusiona lo que es el CONARTEL y el CONATEL. Entonces, las competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones del CONARTEL pasan al CONATEL. Entonces, solo existe una sola función, que es el Consejo Nacional de Telecomunicaciones. Y a partir del 2015, ya mediante la LOT, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que es el documento básico que debe conocer un ingeniero en telecomunicaciones, es el que por lo menos un ingeniero debe conocer la LOT, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. En esa ley del 2015 se crea ya el ARCOTEL, donde se fusiona la SUPERTEL, la SENATEL y la CONATEL, y entra a funcionar el ARCOTEL, la Agencia de Control de Telecomunicaciones, lo que conocemos ahora. Entonces, todas estas funciones pasan, la mayor parte pasa al ARCOTEL. Entonces, ¿dónde se creó esto? En el 2015 mediante la LOT, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. ¿Pregunta hasta ahí, antes de ver el ARCOTEL? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Consulten porque esto va en el cuestionario, ¿no? De esta semana, lo que veamos hoy día. ¿Cuántas preguntas van a hacer del cuestionario, Inge? 10 en 20 minutos. En 2 intentos, libre navegación. La mayor nota es la que se toma en cuenta. Chévere, gracias. Entonces tendrían 2 minutos por pregunta, más que suficiente, ¿no? En el examen de Phil Carrera creo que les dan 1 minuto y algo, ¿no? Yo les doy 2 minutos. Sí, está bien. Entonces, es sobre la clase de hoy día. Cualquier duda, me confirman. Listo, si no hay preguntas, entonces ahora sí vamos a entrar a ver el ARCOTEL, ¿no? Ya las 2 instituciones que existen en la actualidad. Como pueden ver, todo comenzó en AYETEL y ahora ya terminó en 2 instituciones, que es el ARCOTEL y el MINTEL, lo que existe en la actualidad. Y CNT, también, que es la parte que presta servicios. Entonces, ¿qué pasa con el ARCOTEL, no? Se crea en el 2015 mediante la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. La Ley Orgánica de Telecomunicaciones, vamos a verle la siguiente clase, es la ley básica que debe conocer cualquier ingeniero de telecomunicaciones. Crea ya la Agencia de Control y Telecomunicaciones con persona jurídica de derecho público con autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio Rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones es la entidad encargada de la administración, regulación y control de las telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico y su gestión, así como de los aspectos técnicos de la gestión de medios de comunicación social que usen frecuencias del espectro radioeléctrico o instalen y operen redes. Aquí está lo que les mencionaba, ¿no? Aspectos técnicos de la gestión de los medios de comunicación social que usen frecuencias del espectro radioeléctrico. Entonces, solo lo que compete a cuestiones técnicas y del espectro radioeléctrico. Nada de control de contenidos, nada del tema comunicacional, nada, solo del tema técnico. Es por eso que antes tenían que presentar dos veces o 2 autorizaciones, una vez. Y básicamente el control de todas las telecomunicaciones, ¿no? Vamos a ver sus competencias, son bastantes, como pueden ver, absorben algunas, pero vamos a ver las principales para saber cuáles son las funciones que... Competencias dice es lo mismo que funciones, ¿no? Por si acaso. ¿Qué dice? Emitir las regulaciones, normas técnicas, planes técnicos y demás actos que sean necesarios en el ejercicio de sus competencias para que la provisión de los servicios de telecomunicaciones cumplan con lo dispuesto en la Constitución de la República y los objetivos y principios previstos en esta ley. Entonces, ¿qué van a dar? Todas las normas técnicas y regulaciones, todo lo que tiene que ver con la parte técnica. Por eso hay norma técnica de compartición de infraestructura, norma técnica para homologación de técnicos, norma técnica de interconexión. Hay ¿cómo se llama? El reglamento para otorgar los títulos habilitantes, reglamento para prestar servicios de telecomunicaciones. Entonces, todo lo que tiene que ver con los reglamentos y las normativas técnicas lo omite el ARCOTEL.
Entonces el Arcotel es el encargado de toda esta parte normativa y del tema de regulaciones. ¿Qué más? Elaborar, aprobar, modificar y actualizar el Plan Nacional de Frecuencias. ¿Se acuerdan que antes esto estaba dividido entre el CNT, la Cenatel, elaboraba y aprobaba el CONATEL? Aquí ya no, todo lo hace el Arcotel. Elabora, aprueba, modifica y actualiza. Ahora se llama el Plan Nacional de Frecuencias, que también vamos a revisarlo. ¿Qué más? Elabora las propuestas de valoración económica para la asignación y uso de aprovechamiento de explotación del espectro radioeléctrico, tarifas por uso de frecuencias. Entonces, es el encargado de decir cuánto es las tarifas por el uso del espectro radioeléctrico. Entonces, también nos indica eso. Ejerce el control de la prestación de servicios de telecomunicaciones, incluyendo el servicio de larga distancia internacional, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y a lo establecido en los correspondientes títulos habilitantes. Entonces, ejerce un control de la prestación de servicios de telecomunicaciones, controla, ¿no es cierto?, que todo esté funcionando adecuadamente. ¿De acuerdo a qué? A los contratos de concesión. ¿De acuerdo a qué? A los estudios de ingeniería, donde está toda la parte técnica, que funcionen con los niveles, con el nivel de potencia, que funcionen con los patrones de radiación, que estén de acuerdo a la cobertura, que estén dentro de los parámetros técnicos de la radiofrecuencia, etcétera, ¿no? Todos los temas técnicos que tengan que ver con las telecomunicaciones. Ejercer el control técnico de los medios de comunicación social que usen frecuencias del espectro radioeléctrico en que instalen o operen redes. Lo que les decía, ¿no? El Arcotel tiene sus equipos, también tiene tecnología, tienen lo que son los drive test, ¿no? Los equipos que tienen antenas, sale el Arcotel y va viendo el espectro radioeléctrico y va visualizando cómo está funcionando. Siempre me hacen esta pregunta, ¿y cómo se dan cuenta? Hay dos formas, ¿no? Si hay una radio pirata, puede haber que le esté causando interferencia a la una, y a la que tiene el título habilitante, y él se queje. Pero eso no pasa mucho en la realidad, porque las radios, ¿qué buscan? Espacios en blanco en el espectro radioeléctrico y ponerse ahí. ¿Qué hacen? Ya son los técnicos ingenieros que ya tienen bastante experiencia en lo que es el Arcotel, ya van de años, y saben cuáles son los espacios en blanco, ¿no es cierto? Ellos van con sus analizadores de espectro, sus drive tests, se están movilizando por toda la ciudad, por cualquier cantón, y ellos tienen ya en sus equipos puesto todo el rango de frecuencias que son, puede ser AM, FM, UHF o VHF, están puestos de ahí, y ellos ya saben en qué frecuencia debe estar plano el espectro radioeléctrico, y cuando ven un pico, ya ven que algo está raro. Entonces se van acercando, van bajando la escala, van viendo las potencias hasta que llegan a un sitio y ven las antenas que están afuera y así les detectan. Entonces así funciona. Entonces, cuando es una radio pirata o sin título habilitante, van con la fuerza pública, el Arcotel se lleva todos los equipos y la policía le mete preso al que puso la radio pirata. Así funciona. ¿Qué más? Controla y monitorea el uso del espectro radioeléctrico, ya lo que los mencionaba, ¿no? Igual a las que tienen título habilitante, van, ingresan, hacen control y no pueden negarse a darles acceso al personal del Arcotel. Entran, se suben a las torres, hacen mediciones, etcétera, ¿no? Normar, sustanciar y resolver los procedimientos de otorgar, administrar y extinción de los títulos habilitantes, lo que es el reglamento para otorgar los títulos habilitantes. Ya me adelanto, hay tres títulos habilitantes que existen en el país. Entonces, ¿quién emite este reglamento? El Arcotel, ¿no? ¿Qué dice? Autorizar la cesión, transferencia o denegación de los títulos habilitantes de conformidad con lo establecido en la ley. Esto sí es importante, ¿no? La gente piensa, ¿no? El usuario, el que tiene la concesión, es que si yo ya tengo un título habilitante y me dieron un rango de frecuencia para operar una radio, un ejemplo, una radio, piensan que ya es de su propiedad. Y piensan que, bueno, yo quiero vender mi radio, ¿no? Le vendo a otra persona. Y piensa que puede vender con todo y la frecuencia. No, la concesión solo es para la persona que suscribió el contrato de concesión. Entonces, si yo vendo la radio, no es que yo le vendo con la frecuencia, eso es mentira. Y eso, por eso a veces luego hay temas donde se revierte la frecuencia al Estado porque no hacen caso. Y segundo, también hay litigios entre ellos porque le vendió algo y no funciona, ¿no? Porque no va a poder operar. Entonces hay que tener en cuenta, si se va a vender una radio, se va a cambiar, si es una persona, tienen personaduría jurídica y es una asociación con accionistas, se vende acciones y se cambian los sistemas de accionistas, también tienen que notificar, porque eso también tiene que estar, de acuerdo al contrato de concesión. Si no, también eso puede ser una causal para revertir
la concesión del espectro radioeléctrico del título habilitante hacia el Estado. Entonces es muy importante eso. Establecer los requisitos, contenidos, condiciones, terminaciones y plazos de títulos habilitantes, lo que vamos a ver en el reglamento el reglamento para otorgar los títulos habilitantes. Establecer las regulaciones generales o particulares cuando existan distorsión a la competencia en los servicios de telecomunicaciones o afectación a los derechos de los abonados o usuarios, incluyendo reglas especiales a aquellos prestadores que individual o colectivamente cuenten con poder de mercado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el Arcotel. Nosotros podríamos, hay un balcón de servicio donde nosotros podríamos poner una queja, ¿no? Si nos cobraron dos veces el plan y no nos devuelven la plata. Si me ofrecieron 10 megas, de acuerdo al contrato, ¿no? Me ofrecieron 10 megas 1 a 1 y me están dando 1 mega. Entonces, todo eso también yo puedo quejarme hacia el Arcotel, que me están dando una mala señal. También debería ser, aunque a veces no pase en la realidad, pero el Arcotel es el encargado de velar que esté todos los derechos nuestros en respecto a las telecomunicaciones. ¿Qué más? Aprobar y registrar los acuerdos de interconexión y acceso y ordenar su modificación cuando sean necesarios de conformidad con esta ley, ¿no? El tema de interconexión, ya hablamos, ¿no? Un tema muy importante, interconexión de redes públicas para dar servicios públicos. Homologar los equipos terminales de telecomunicaciones y calificar los laboratorios de certificación técnica correspondientes. Esto es importante, ¿no? Con el tema de los celulares. Eso es lo que pasa mucho, ¿no? Traemos un celular del extranjero y no funciona y me llega el mensaje que en 30 días tiene que homologar o si no deja de funcionar el teléfono celular. Entonces, todo equipo que tiene que entrar al país tiene que ser homologado. Tiene que ser hasta el celular, tiene que ser homologado o deja de funcionar. ¿Cómo homologan el celular? A través de un código que tiene el celular que se llama email. Este email es como la cédula. Como los otros tenemos la cédula, que es un número único, los celulares tienen un número que es único, que se llama email. Este email no puede ser alterado, por si acaso, para las personas que trabajan en eso de los celulares y alteran los emails de los celulares. Eso es sancionado por la ley y no es legal, por si acaso. Si les detectan, pueden ir presos. Entonces, los emails nos sirven para tener un registro de los celulares que vamos a tener en la red operando por un tema de robos, para también estar homologados y que el equipo esté dentro de los parámetros de homologación, que no hagan daño a la salud, que estén dentro de las frecuencias que están funcionando en el país, porque no todas las frecuencias son acorde a todos los países, ¿no? Puede ser que aquí otra frecuencia esté funcionando, etcétera, etcétera. Entonces, todos los frecuencias, y no solo de los celulares, todos los equipos de telecomunicaciones, ¿no? Las radios, los modem, los routers, etcétera. Todos los equipos que entren a funcionar en redes del Ecuador tienen que estar homologados. ¿Qué más? Iniciar y sustanciar los procedimientos administrativos de determinación de infracciones e imponer en sus casos las sanciones previstas en la ley, ¿no? Si hay un proceso administrativo por un tema que no están cumpliendo en la ley, entonces levantan el proceso administrativo y dependiendo, hay 4 tipos de infracciones, pero la más grave puede ser ya la reversión del título habilitante. ¿Qué más? Sustanciar y normar los procedimientos de atención de reclamos por violación a los derechos de los abonados y usuarios de los servicios de telecomunicaciones, lo que ya hemos hablado. Inspeccionar y fiscalizar la instalación, establecimiento y explotación de redes de telecomunicaciones y los sistemas de los medios de comunicación social que usen el espectro radioeléctrico, así como las redes de audio y video bajo suscripción. Lo que pasa, ¿no es cierto? El Arcotel puede hacer en cualquier rato una inspección a cualquier proveedor de telecomunicaciones o proveedor de televisión bajo suscripción o de radiodifusión para validar que estén operando adecuadamente. Ahí los técnicos del Arcotel se suben hasta en las torres, están viendo ahí el equipamiento, las antenas, todo están validando y realizan el informe y de acuerdo a eso puede haber una sanción administrativa o puede haber ya sanciones económicas, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo hace el Arcotel? Ya tiene una planificación por parte de sus zonales. Hacen una planificación anual donde ya van viendo las inspecciones ya de acuerdo a una planificación. Ya sea el caso que hayan detectado algo irregular, entonces ahí es que van de improviso, ¿no? Pero casi siempre hacen una planificación anual donde dicen tal día, tal semana, vamos a ver tal medio, la otra semana tal servicio, etcétera. Entonces así es como funciona. Requerir a los prestadores de servicios de telecomunicaciones cualquier información que considere conveniente producida como consecuencia de la prestación de servicios. Entonces, cualquier
tema de información que necesite el Arcotel, ¿cuál principalmente piden? Más a las telefónicas y a las telefonías móviles, ¿no? El tema del QoS y la calidad. ¿Cómo medimos la QoS y la calidad en tema de telefonía? Esos miden viendo las llamadas fallidas. Entonces tienen un porcentaje que las telefónicas y las telefonías fijas tienen que cumplir. Esos se graban en los CDRs, técnicamente se llama CDRs, donde están el registro de la llamada, la hora, la fecha y por qué, si se estableció o no se estableció, y si no se estableció, cuál fue la falla. Entonces eso tiene esa base de datos, la mandan al Arcotel, y el Arcotel analiza todo y ve cuántas llamadas fallidas. Entonces hay un porcentaje, un ejemplo. Si hay 95% de llamadas exitosas, hay un problema, ¿no? Quiere decir que el 5% fallaron. ¿Por qué? Entonces ya hacen ya un proceso administrativo hacia las proveedores de telefonía. Entonces ahí se cuidan mucho lo que es la telefonía fija y móvil, porque el Arcotel les controla mucho sobre ese tema. ¿Qué más? Evaluar y regular el comportamiento del mercado de las telecomunicaciones, determinar la existencia de distorsiones que afecten la competencia o que vulneren los derechos de los vulnerados de usuarios. Realizar estudios sobre el sector de las telecomunicaciones y mantener y publicar las estadísticas de dicho sector. Esto es importante, ¿no? Y es el deber de esta semana. En esta semana ustedes tienen que revisar las estadísticas de varios servicios, creo que son 8 en total, de servicio móvil avanzado, telefonía fija, internet, de TDT, etcétera. Entonces, ¿quién es el ente encargado de dar las estadísticas y estudios sobre el sector de las telecomunicaciones? El Arcotel. Entonces, en el Arcotel hay una página donde publican las estadísticas y donde podemos ver cómo están, ¿no? Cuántos abonados existen de telefonía móvil, cuántos teléfonos de telefonía móvil, cuál es el proveedor que predomina en el mercado, cuál es el porcentaje, etcétera. Todo eso se puede visualizar. Yo sé, y les aclaro, que en el Arcotel hay algunos links que están caídos. Un ejemplo, el de la televisión bajo suscripción está caído, no funciona. Pero existen boletines donde está también, o sea, el Arcotel saca boletines trimestrales donde saca la información de varios servicios. Entonces pueden buscar la última información disponible, tanto en la página, y si no está, el link está caído, en los boletines que emite trimestralmente el Arcotel. O finalmente lo que encuentren del Arcotel en el internet. Pero no me pueden justificar que como está caído el link, no presentaron o no presentaron el deber porque está caído el link de tal cosa. Entonces, de una vez les aclaro, si no encuentran en la página del Arcotel, busquen en los boletines trimestrales en el último o finalmente en el internet, vean cuál está. Y esto nos va a servir para saber cómo estamos en el país, ¿no? En todos los sectores de las telecomunicaciones. Nos vamos a entender cómo está el sector de las telecomunicaciones en el país. Ese es el deber de esta semana. Y para entender que el Arcotel es el encargado de realizar estas estadísticas en el país. ¿Qué más? Regular la ocupación de bienes de infraestructura de propiedad privada para la instalación de redes de telecomunicaciones y emitir servidumbre de paso y ocupación de conformidad con lo dispuesto en esta ley. Entonces, servidumbre de paso, cuando necesitamos ya pasar una red de telecomunicaciones y necesitamos pasar por algún lugar. Regular y controlar las actividades relacionadas al comercio electrónico y firma electrónica. Ejercer todas las otras competencias previstas en esta ley que no hayan sido atribuidas por el Ministerio Rector de Telecomunicaciones, que es el MINTEL. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Antes de entrar a ver el MINTEL, ¿todo claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Algo que no quedó claro? ¿Todo se entendió o no se entendió nada? Listo, entonces. Bueno, si no hay ninguna duda, vamos a ver ahora sí lo que es el MINTEL, el último organismo, ¿no? Ya vimos el Arcotel y el MINTEL. El MINTEL es el ente rector de telecomunicaciones y para explicarles más o menos cómo está, tiene adscrita dos instituciones principales. Una es la Supertel, el Arcotel, que es el ente encargado de administrar, controlar y gestionar todo lo que es las telecomunicaciones. Y el otro brazo que tiene es el CNT. Tiene dos brazos, ¿no? El CNT y el Arcotel, dos principales. El uno es para controlar todo lo que es las telecomunicaciones y el otro es para prestar servicios. ¿Cómo se toman las decisiones en
estas instituciones. El Mintel, al ser un ente rector, se ha conformado un directorio, y el directorio está conformado por el ministro de Telecomunicaciones, el director del Arcotel, un secretario y un representante del gobierno. Entonces van los cuatro, toman las decisiones que se van a dar dentro del control de las telecomunicaciones. Un ejemplo por el Arcotel. Y para el CNT, de igual forma, hay un directorio donde va el ministro de Telecomunicaciones, va el gerente general de CNT, va uno que otro funcionario de CNT y un secretario general, ¿no es cierto? Y se toman también las decisiones. Un ejemplo que les voy a poner de CNT, el último, ¿no? Que se decidió el gobierno desvincular varios funcionarios de CNT. Entonces, en el directorio, el Ministerio de Telecomunicaciones le obligó al gerente y le dijo, no le obligó, le dio la orden de que desvincule tal porcentaje. De igual forma, en el Ministerio de Telecomunicaciones se va a liberar el espectro radioeléctrico para el 5G. Entonces, se reúne el directorio y aprueba las normativas para el 5G y poder liberar el espectro radioeléctrico. Entonces, existen como dos directorios donde se toman las decisiones, tanto para CNT como para el Arcotel. Pero ¿quién es el presidente del directorio? El ministro de Telecomunicaciones. Es el ente rector que está sobre las dos instituciones. Entonces, para que se entiendan, tiene dos brazos ejecutores, ¿no? Uno es CNT y otro es el Arcotel. El Mintel también tiene otras unidades adscritas, otras instituciones que son de menos relevancia, como los correos del Ecuador, como el registro civil, etc. También están bajo el Mintel. Pero en lo que es las telecomunicaciones y nos compete a nosotros, tiene dos brazos fundamentales de los más principales, ¿no? El Arcotel y la CNT, que están debajo del Mintel. El Mintel se creó en el 2009, como ya les había mencionado, mediante decreto ejecutivo por parte del expresidente Correa, y se llama Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Se lo creó para coordinar acciones de apoyo y asesoría para garantizar el acceso igualitario a los servicios que tienen que ver con el área de las telecomunicaciones, para de esta forma asegurar el avance hacia la sociedad de la información y el buen vivir de la población ecuatoriana. ¿Cuál es la misión del Mintel? Aquí está bien claro lo que dice. Ser el órgano rector del desarrollo de las telecomunicaciones, de tecnologías de la información y comunicación en el Ecuador. Entonces es el órgano rector, el que está por encima del Arcotel y de CNT, que emite las políticas, planes generales y realiza el seguimiento y evaluación de su implementación, coordinando acciones de asesoría, apoyo para garantizar el acceso igualitario a los servicios y promover su uso efectivo, eficiente y eficaz, que asegure el desarrollo armónico de la sociedad de la información para el buen vivir de toda la población. ¿Qué dice? Emite las políticas. Entonces aquí voy a explicarles con ejemplos. Una política, ¿no? Que involucra al Arcotel. El Mintel emite la política, porque nos llaman bastante al celular, emite la política de que ahora las telefónicas tienen que poner un caller ID cuando nos llamen de su caller center. Entonces, la política. ¿Quién ejecuta? El Arcotel emite la norma técnica donde les obliga a las telefónicas a poner el caller ID, lo que ya vemos ahorita Movistar o Claro o Salve Call Center. Un ejemplo de política. Otro ejemplo de política. El Arcotel emite una política para liberar el 5G. Dice, el 5G va a funcionar en estas bandas de frecuencia, va a ser destinado para la telefonía móvil, las telefonías móviles para acceder a este rango de frecuencia tienen que dar también a zonas vulnerables, etcétera. Puede poner cualquier cosa en la política, ¿no? De acuerdo a la política que es. Y el Arcotel emite la norma técnica con las que les obliga a las telefónicas a operar así. Ahora nos vamos al tema de CNT, ¿no? El Arcotel, el Mintel dice, yo voy a implementar lo que es Ecuador Conectados y voy a impulsar, voy a instalar 1000 puntos de acceso, de access point, acceso a internet por Wi-Fi. Entonces, emite la política donde dice que la cooperación será con CNT y CNT tiene que dar los enlaces para esos puntos de acceso. Entonces, ahí les he puesto un poco cómo funciona, ¿no? Genera la política y de acuerdo a esa política es lo que viene, la normativa y también viene la ejecución por parte de CNT. Entonces, es muy importante entender ese tema. El Mintel está sobre ellos. Y así puede haber muchos ejemplos, ¿no? De los que se me vino ahorita a la mente. ¿Qué más? Ya, veamos las funciones, ¿no? Establecer la política del sector de telecomunicaciones orientada a satisfacer las necesidades de toda la población, lo que ya hemos hablado, ¿no?
Otra política, ¿no? Que sacó hace algún tiempo. Que todas las operadoras móviles emitan planes económicos para zonas de bajos recursos. Entonces emitió la política y el Arcotel sacó la norma donde tiene que indicar, tiene que poner cuántas, sacó la norma técnica y las telefónicas móviles tuvieron que sacar planes económicos para personas vulnerables. Entonces es otra política que se me viene ahorita a la mente. Desarrollar los planes de manera concertada con el Arcotel y control de las telecomunicaciones y la ciudadanía. Entonces, por eso hay que ir el directorio, ¿no? El directorio está conformado por el ministro de Telecomunicaciones y el director del Arcotel. Entonces, ahí también es de una manera coordinada, no es que tampoco se trabaja solo. Entonces, más bien coordinado. Pero quien tiene más peso es el Mintel, ¿no? El ministro. Garantizar el conocimiento de las tecnologías de la información y comunicación en la población del Ecuador, lo que es las TICs, ¿no? Garantizar el conocimiento y el acceso a las TICs. Entonces, de ahí generan varios proyectos como los infocentros. Funcionar como enlace entre la gestión del sector y las decisiones presidenciales, ¿no? Hay algunos temas de las telefónicas, más que todo, que son las empresas más grandes, que también tienen contacto con el Mintel y el Mintel hace llegar esto a los temas presidenciales. Hay algunos temas como nuevas empresas de telefonía móvil que quieren ingresar, entonces el Mintel es el conector hacia el presidente para cualquier tema de ingrese alguna telefonía extra al país, como realmente recientemente se vio en las noticias. Diseñar y ejecutar programas y proyectos específicos de corto y mediano plazo que respondan a las políticas de desarrollo del sector. Entonces, como el Ecuador Conectados, hay otro que está hablando mucho en Latinoamérica y que yo trabajé sobre eso, es las redes comunitarias. Las redes comunitarias es, para que se entienda, es que una asociación sin fines de lucro de una comunidad sea como una junta de riego, ¿no? Pero en vez de que sea agua, sea telecomunicaciones. Entonces, cada uno ponga una cuota, sean autosustentables y que ellos tengan acceso a una concesión del espectro radioeléctrico y también tengan un título habilitante para dar internet. Entonces, que estas zonas vulnerables y así disminuir la brecha digital. Con tecnología libre pero más que todo que el marco regulatorio lo permita y que ellas puedan asociarse y puedan tener sean autosustentables y no dependan de nadie para tener el servicio de internet en una comunidad. Entonces, son nuevas tecnologías, son proyectos que están emitiendo. Otro TVY Space, ¿no? Para dar internet en zonas de espacios libres en zonas rurales. Y hay dos pilotos, uno en Cuenca y uno en Cotopaxi que está ejecutando el Mintel, ¿no? Son proyectos. ¿Qué más? Realizar investigaciones aplicadas, informes y estudios específicos del sector de telecomunicaciones y condiciones socioeconómicas que determinen su desarrollo, que permitan el diseño, la formulación, implementación y evaluación de políticas sectoriales en el sector institucional, ¿no? Lo que ya les había dicho, ¿no? Realizan informes de todo, ¿no? Uno último, el tema del roaming internacional, ¿no? Que recién sacó el Mintel, que si yo me voy a Colombia y Perú, yo puedo seguir llamando al mismo costo de Ecuador. Entonces se hace un estudio, de acuerdo a ese estudio se desarrollan acuerdos entre gobiernos y se puede tener un ejemplo, lo que les digo, el roaming internacional. Realizar el monitoreo, seguimiento, evaluación a las políticas, planes, programas y proyectos del sector de telecomunicaciones. Y listo, hasta ahí sería la clase de hoy día. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. ¿Todo claro? ¿Alguien alguna pregunta? Una pregunta, ingeniero. No. Queríamos saber, bueno, quiero saber en el tema de estos organismos, cómo influye en la parte del sector privado y en la parte del sector público. No sé si rige lo mismo para las dos o tiene diferente manera de Para el regir. sector privado también. Les puse un ejemplo, ¿no? El Mintel, ¿qué dijo? Que la Movistar, Claro y CNT tienen que sacar planes económicos para la ciudadanía. Entonces el Mintel sacó la norma técnica, el Arcotel lo ejecutó y Movistar, Claro y CNT tienen que ejecutar. Las tres, hay ahí, en ese grupo que hay, dos empresas privadas y una pública. Quiere decir, en todo el ámbito de las telecomunicaciones, privada y pública.
En los ISPs igual, toda empresa, sea privada o pública, tiene que pedir una autorización o un título habilitante hacia el Arcotel. Si yo quiero ponerme un ISP, yo tengo que pedir permiso al Arcotel. Si tengo que utilizar el espectro radioeléctrico, tengo que pedir permiso al Arcotel. Es una empresa privada. CNT también tiene que pedir permiso, es una empresa pública. Todo lo que rige las telecomunicaciones en el país, tanto el Mintel y el Arcotel, es para el sector privado y público. Les acabo de poner dos ejemplos, ¿no? Principales. El otro, el que les dije, el del Caller ID. El Caller ID lo es para Movistar, Claro y CNT. Hay dos empresas privadas y hay una empresa pública. Entonces, es para todo el sector. Toda la política y las normativas es para todos. No hay ninguno que se salve. Nadie se puede salvar en el país. No sé si contesté tu pregunta. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, Inge, gracias. De igual forma, las televisoras, ¿no? Lo que es la televisión. Igual, Ecuavisa es privado, Teleamazonas, ellos también necesitan en lo que es la parte técnica un control. Las radios privadas, ¿no es cierto? El control del espectro radioeléctrico. Los ISPs, ¿no? Que estén funcionando correctamente, los ISPs, los internet, ¿no? Si yo me quiero poner un ISP pequeño, tengo que hacer un estudio de ingeniería, tengo que indicar cuál va a ser mi medio de conexión internacional, dónde voy a estar ubicado, dónde voy a dar mis coberturas, dónde va a estar mi matriz, etcétera. ¿Cuáles van a ser mis medios de acceso? ¿Va a ser por inalámbrico, alámbrico? Entonces, todo eso tiene que presentar y el Arcotel aprueba o no le aprueba. Hasta para poner una iniciativa, si alguien quiere ponerse un ISP, me decía en otra clase un compañero que tenía un ISP pequeño y que él realmente por desconocimiento de esto contrató a alguien y alguien le dio haciendo ese estudio. Entonces, realmente en todo aplica, no es solo al público. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, yo tengo una consulta. Uh-huh. En términos técnicos, Uh-huh. ¿qué pasa con un distribuidor ICP que da un mal servicio? ¿A qué se refiere mal servicio? Mal servicio, por ejemplo, de conexión a internet, que no se puede conectar continuamente. Entonces, como usted dice que hacen los estudios respectivos para poder dar un servicio adecuado, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Dónde se puede acudir o qué es lo que pasa con ese proveedor de servicio? ¿Cuál es el ente encargado de velar por los derechos de los ecuatorianos en telecomunicaciones? El Arcotel. Cualquier queja de cualquier servicio de telecomunicaciones, yo puedo ir al Arcotel y quejarme y poner la queja. También depende mucho del contrato que hayan firmado, ¿no? Porque ¿qué pasa en los hogares home? Me dicen 10 megas, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Quién sabe cuánto es la compartición en un hogar, en un contrato home, para hogar? ¿Alguien sabe cuánto es la compartición? 4:1. Bueno, pongamos que es 4:1, hasta puede ser 8:1. Pongamos que es 4:1 y me ofrecen 10 megas. ¿Cuánta velocidad es la mínima que me pueden dar? Si me dicen, les voy a dar 10 megas y es 4:1. ¿Cuánto es la velocidad mínima que me puede dar ese proveedor? ¿No? Si divido 10 para 4, 2,5. Entonces, si yo hago un test y me dan 2,5, ¿están bien? ¿Están dentro del contrato? ¿Está bien? Entonces, si yo contrato 1 mega y contrato 4:1, me pueden dar 200K. Eso yo firmé, acepté. Pero si yo contrato 50 megas, 5:1, lo mínimo es 10 megas. Y si me dan 1, ahí sí hay un problema, ¿no? Pero hay que validar que no haya saturación. Y yo puedo quejarme al Arcotel. También el tema de la disponibilidad. Bueno, aquí hablé un poco del contrato, pero un tema de la disponibilidad que era la pregunta del compañero. La disponibilidad quiere decir que yo en el contrato tengo que ver qué nivel de disponibilidad me ofrece. A nivel de contratos de corporativos es del 99%. 99,99. Y mientras más 9 yo ponga, mayor tecnología tiene que poner un proveedor y mayor costo al corporativo. El nivel de disponibilidad para contratos de hogar es de alrededor del 95%. Entonces tendrían que hacer el cálculo del 95% al mes, cuántas caídas, o anual, es del 95%
A ver, es del 95% al mes, sí. Tienen que ver, hacer el cálculo, ¿no? ¿Cuánto es 100% y cuánto es anual, cuánto sería mensualmente las caídas, ¿no? Si se cae, no sé, se cae 2 horas del internet, ¿cuánto equivale al nivel de disponibilidad? Está dentro del 95, está más del 95. Supongamos que siempre pasa caído y tengo un nivel de disponibilidad 50%, yo voy a la Alcatel, mire. Aquí mi contrato me dice que soy Internet Home y mi nivel de disponibilidad para Internet Home es de 95%. Y yo no he tenido una semana, y con esa semana el nivel de disponibilidad ya no es del 95, es del 90%. Por favor, necesito que se tomen los correctivos adecuados. Pero siempre hay que tener un sustento técnico, ¿no? Porque hay personas que porque se le cae una hora, o porque ellos mismos, hay personas que piensan que el internet es lento y saturan. Hay personas que no conocen el nivel de compartición de internet. Entonces, todos estos parámetros uno que es ya ingeniero debe conocer, ¿no? Para realizar la queja. Las personas comunes y corrientes que no conocen van y quejan y el Arcotel le dice, pero primero van y analizan, ¿no? Está saturado. El proveedor el proveedor le manda las gráficas, mire, pasa saturado, como quiere navegar. El proveedor le dice, pero yo le di una compartición 8:1 y le estoy dando dentro del parámetro del contrato. Entonces, uno también tiene que, como técnico, analizar estas cosas. No sé si contesté tu pregunta. Sí, ingeniero. Tocaría analizar, como usted dice, el nivel de servicio que se tiene, las caídas que se tienen en el día o en la semana, lo que sea. Claro, y ahí ver el disponibilidad. Todo contrato, aunque sea home, tiene que tener un nivel de disponibilidad que me oferte. Ya les digo, la mayoría para corporativo le ofrecen hasta el 99,999. Quiere decir, yo que trabajé en temas corporativos, que por lo menos una caída al mes ya es complicado. Pero ya en los hogares jóvenes es del 95, ya es más tiempo que puede estar por fuera. Entonces, ahí tendrían que analizar cuánto tiempo sería. En el corporativo, al mes, puede caerse 4 horas un enlace corporativo al mes, para que hagan una relación, ¿no? 4 horas teniendo el 99,99. De ahí 95 tendrían que ver cuántas horas tendría que caerse al mes. Yo lo sé del corporativo porque trabajé en eso, pero ahí al mes no sé. En home no sé. ¿Alguna otra pregunta? Listo, si no hay más preguntas, nos quedaremos por ahí. El cuestionario. El cuestionario, ya, el cuestionario, a ver, les voy a repetir. El cuestionario es en vez del foro, no hay foro esta semana. La nota del foro va a ser el cuestionario. Son 10 preguntas en 20 minutos, 2 intentos. Yo les sugiero que den el intento entre hoy y mañana, que está fresco, y el otro ya se peguen una leída, una repasada, y den el segundo intento. La mayor nota es la que vale. Y es de libre navegación. Está abierto una semana igual que el deber. Es de lo que se trató ahorita en clase. Lo de hoy día. Ok. Solo lo de hoy día. Gracias, Inge. Listo, entonces, si no hay más preguntas, nos veríamos el otro sábado. Inge, disculpe, yo llegué un poquito tarde, es que se fue el internet tipo a las 9 y llegó como 9:15, 9:20 y me conecté. ¿Cuál es su nombre? Espinosa, Ya Alan estoy. Espinosa. Ya le puse ahorita. Gracias, Inge. Listo, si no hay más preguntas, entonces nos veríamos el próximo fin de semana. Que tengan un buen día a todos.
Sí.